Buenas tardes, este es el último video que voy a grabar leyendo Realismo Capitalista. En esta ocasión voy a leer los dos capítulos, digamos, del apéndice, que son La privatización del estrés y Deseo postcapitalista. Así que, bueno, eso. Este, no sé qué voy a continuar leyendo, capaz que leo postdata sobre la sociedad de control, lo comento, y en cualquier momento voy a subir un resumen del libro, medio que capítulo por capítulo, que no dure más de 15-20 minutos porque ya es un embole. Así que bueno, arranco con la última oportunidad de lectura de este libro y arranco por esta página, La privatización del estrés. La nota al pie, que ahí no se aprecia porque en esta edición de PDF están como todas al final, dice: este artículo, publicado en septiembre de 2011, fue extraído del número 48 de la revista Soundings, al igual que el segundo texto que integra el apéndice Deseo postcapitalista, fue seleccionado especialmente para esta edición. Así que bueno, arranco con la lectura de La privatización del estrés. En su investigación sobre la cultura del trabajo precario y el consumo digital, Ivor Southwood cuenta una historia en primera persona. En un momento en el que se encontraba subempleado y viviendo a base de contratos de corto plazo que conseguían agencias de empleo de un momento para otro, una mañana tuvo la mala idea de ir al supermercado. Al volver a casa, se encontró en su email un mensaje de una agencia que le ofrecía trabajo por el día. Llamó a la agencia, pero le dijeron que el trabajo ya había sido asignado, y le reprocharon su desconcentración. 10 minutos en la calle es un lujo que un trabajador freelance no se puede tomar, relata Southwood. De estos trabajadores se espera que se queden en la puerta de la fábrica con las botas puestas cada mañana sin falta. En estas condiciones, la vida se vuelve precaria, planear se hace difícil y las rutinas se tornan imposibles. El trabajo puede empezar o terminar en cualquier momento, y la responsabilidad de crear la próxima oportunidad y de surfear entre distintas tareas entre distintas tareas recae en el trabajador. El individuo debe encontrarse en un permanente estado de alerta. El ingreso regular, los ahorros, la categoría de ocupación fija ya son restos de otro mundo histórico. No es sorprendente que sientan ansiedad, depresión o falta de esperanza quienes viven en estas condiciones, con horas de trabajo y términos de pago que pueden variar de modo infinito, en condiciones de empleo terriblemente tenues. Sin embargo, puede llamar la atención a primera vista que se logre persuadir a tantos trabajadores de que acepten este deterioro de las condiciones de trabajo como naturales, y que se ponga foco en su interioridad, ya sean las características de su química cerebral o en la de su historia personal, para encontrar las fuentes del estrés que puedan sentir. En el campo de batalla ideológico que Southwood describe desde adentro, la privatización del estrés se convirtió en una más de las dimensiones que se aceptan de antemano en un mundo aparentemente despolitizado. El término que he utilizado para describir este campo de batalla ideológico es realismo capitalista, y la privatización del estrés ha desempeñado un rol central en su emergencia. En su exposición de la ideología, Althusser cita la doctrina de Pascal: arrodíllate, mueve tus labios en la plegaria y entonces creerás. Las creencias psicológicas surgen del seguimiento de los pasos y de la aceptación del esquema, los lenguajes y los comportamientos oficiales. Así que, por muchos que distintos individuos y grupos hayan burlado el lenguaje de la competencia, el emprendedurismo y el consumismo que se adueñaron de las instituciones desde la década del 80, en nuestra misma aceptación ritualizada de su terminología, es nuestra misma aceptación ritualizada de su terminología la que ha logrado naturalizar el dominio del capital y desbaratar cualquier intento de oposición. Rápidamente podríamos aprender la forma en la que ha tomado el realismo capitalista con solo reflexionar acerca del significado de la famosa doctrina de Margaret Thatcher de que no hay alternativa. Cuando Thatcher lanzó esta afirmación notable, el énfasis caía sobre la preferencia. El capitalismo neoliberal era, a sus ojos, el mejor sistema posible. Las alternativas no eran deseables. El mensaje implícito era que no había ninguna alternativa mejor. Hoy en día, en cambio, la doctrina lleva un peso ontológico distinto.
El capitalismo no es ya el mejor sistema posible, sino el único sistema posible. Y las alternativas no son solo indeseables, sino fantasmáticas, vagas, apenas concebibles sin contradicción. Desde 1989, el éxito rotundo del capitalismo al momento de gestionar a su propia oposición lo ha llevado a consagrar el objetivo final de la ideología, la invisibilidad. En Occidente, en sentido amplio, el capitalismo se propone como la única realidad posible y por lo tanto raramente aparece como tal. Atilio Brón afirma que el capitalismo ha girado a una posición discreta detrás de la escena política, que se volvió invisible y actúa como el fundamento de la sociedad contemporánea. Y cita la observación de Bertolt Brecht de que el capitalismo es un caballero al que no le gusta que lo llamen por su nombre. Atilio Brón, The Truth About Capitalist Democracy, Socialist Register, 2006. El realismo deprimente del neolaborismo. El neolaborismo es una doctrina política un poco extraña en Inglaterra, que no es un progresismo como el Frente Amplio, como un poco más conservador. Si saben algo de política española o si conocen los partidos políticos españoles, se acerca un poco más a un PSOE. Es raro, es raro. El realismo deprimente del neolaborismo. Uno esperaría que fuera la derecha thatcherista y post-thatcherista la primera en propagar la idea de que no hay ninguna alternativa al programa neoliberal. Pero la victoria del realismo capitalista quedó sellada realmente en el Reino Unido recién cuando el Partido Laborista capituló ante esta visión de las cosas y aceptó como precio por pagar para la llegada del poder que el interés de los negocios estrictamente definidos podrá desde ahora organizar la forma y la dirección de la cultura entera. Ver Jeremy Gilbert, Elitism, Philitism and Populism, the Sorry State of British Higher Education Policy, en opendemocracy.net. Our Kingdom, no sé muy bien qué es eso. Y en verdad tendríamos que hacer una corrección, más que capitular ante el realismo capitalista de cuño thatcherista, fue el Partido Laborista mismo el que introdujo el realismo capitalista en el mainstream político británico, cuando el primer ministro, James Callaghan, dio su famoso discurso en 1976 en la Conferencia Laborista en Blackpool. Durante mucho tiempo, quizás desde el fin de la Segunda Guerra, hemos pospuesto la necesidad de encarar las opciones y los cambios fundamentales de nuestra economía. Desde entonces, hemos estado viviendo un tiempo suplementario. El mundo cómodo y acogedor que se nos ha dicho que duraría para siempre, un mundo en el que el pleno empleo podría ser garantizado por la firma de un canciller, ese mundo se ha ido para siempre. De todas maneras, no sería certero decir que Callaghan atisbó el grado en el cual el laborismo se involucraría en la política del consenso corporativo o la intensidad con la que el mundo acogedor al que el laborismo cerraría los ojos sería reemplazado por la inseguridad generalizada que describió Ivor Southwood. La aquiescencia del laborismo con el realismo capitalista no puede considerarse un simple error, por supuesto. Fue una consecuencia de la desintegración de la vieja base de poder de la izquierda frente a la reestructuración postfordista del capitalismo. Los rasgos de esta reestructuración son ya tan familiares que han retrocedido al trasfondo de lo que se da por sentado. La globalización, el desplazamiento de las manufacturas por la computación, la precarización del trabajo y la intensificación de la cultura del consumo. Estos rasgos constituyen el fundamento invisible de la realidad incontrovertible y ostensiblemente postpolítica sobre la que descansa el realismo capitalista. Las advertencias que expresaron Stuart Hall y el resto de los del resto de los colaboradores de la publicación Marxism Today a fines de la década del 80 demostraron ser absolutamente correctas. La izquierda corre el riesgo de desaparecer en la medida que permanezca pegada a los presupuestos del mundo fordista y declinante y sea incapaz de pujar en el tablero del nuevo mundo postfordista. Ver Stuart Hall y Martin Schultz, New Times, The Changing Face of Politics in the 90s. Pero el proyecto laborista, en lugar de intentar apujar en ese tablero, se basó en la concesión de que era imposible cubrir por izquierda el tablero del posfordismo, y de que todo lo que podíamos esperar no era más que una versión mitigada del despliegue neoliberal. Atenti.
Los autonomistas italianos como Franco Berardi y Toni Negri también reconocieron la necesidad de enfrentarse con la destrucción del mundo en el que la izquierda nació y adaptarse a las condiciones del posfordismo, aunque de una manera bien distinta. En una serie de cartas escritas en la década de 1980, Negri caracteriza la transición traumática de la esperanza revolucionaria a la derrota a manos del neoliberalismo triunfante. Debemos vivir y sufrir la derrota de la verdad, nuestra verdad. Debemos destruir su representación, su continuidad, su memoria, su huella. Hay que rechazar todo subterfugio en el reconocimiento de que la realidad ha cambiado y con ella la verdad. Hay que despojarse hasta la propia biografía. Cambiar la sangre en las venas. Toni Negri, Arte y Multitud, Madrid, Trota, 2000. Actualmente estamos viviendo los efectos del fracaso de la izquierda para hacer frente al desafío identificado por Negri. Y no hay que tomarse una licencia demasiado grande para conjeturar que muchos cuadros de la izquierda han sucumbido ante una forma colectiva de depresión clínica, con síntomas de abstinencia, un déficit motivacional e incapacidad de actuar. Una diferencia entre la tristeza y la depresión es que mientras la tristeza se autorreconoce como un estado de cosas temporario y contingente, la depresión se presenta como necesaria e interminable. Las superficies glaciales del mundo de un depresivo se extienden a todos los horizontes imaginables. En la profundidad de la enfermedad, el depresivo no reconoce su melancolía como anormal o patológica. La seguridad de que toda acción es inútil y de que detrás de la apariencia de la virtud solo hay venalidad, golpea a quienes sufren de depresión como una verdad que ellos han descubierto, pero que otros están demasiado engañados como para reconocer. Existe una clara relación entre el realismo aparente del depresivo con sus expectativas tremendamente bajas y el realismo capitalista. Pero esta depresión no toma forma colectiva, por el contrario, consiste en la descomposición de la colectividad en nuevas formas de atomización. Una vez que les fue negada la organización estable del empleo para el que habían sido educados, una vez que se los privó también de la solidaridad que antaño proveían los sindicatos, los trabajadores se encontraron forzados a entrar en el juego de la competencia individualista y en el terreno ideológico que naturaliza dicha competencia. Muchos son los que nunca se recuperaron del shock traumático de la destrucción repentina del mundo socialdemócrata basado en la organización fordista. Y esto es algo que vale la pena recordar en un momento en que la coalición liberal conservadora que gobierna busca retirar los beneficios por discapacidad. Esta maniobra no es sino el punto culminante del proceso de privatización del estrés que comenzó en el Reino Unido durante los años 80. Las formas múltiples del estrés posfordista. Así como el giro del fordismo al posfordismo ha provocado un sinnúmero de daños colaterales a nivel psíquico, el posfordismo ha innovado también en la multiplicación de formas de estrés. En lugar de terminar con el exceso de reglamentaciones burocráticas, tal como era la promesa de los ideólogos neoliberales, la combinación de las nuevas tecnologías y el gerencialismo ha incrementado de modo masivo la presión administrativa sobre los trabajadores, de los que se espera que hoy sean sus propios auditores, lo que igualmente no los libera de las atenciones de de muchos tipos de auditores externos. El trabajo, no importa cuán provisorio sea, implica ahora la realización de otros metatrabajos, la confección de registros, el inventario de objetivos y metas, el compromiso con el llamado desarrollo profesional continuo. Refiriéndose al trabajo académico, el blogger Savonarola describe el modo en que los sistemas de evaluación permanente y ubicua engendran un estado de ansiedad constante. Esto es muy bueno. Uno de los fenómenos de trabajo falso más comunes en la academia neoliberal de la actualidad es la inflación del currículum. A medida que los trabajos disponibles se reducen hasta niveles kafkianos de postergación e implausibilidad, el miserable portador de capital académico no solo debe sobreempeñarse con relación al programa, sino también registrar cada uno de sus actos productivos. El único pecado es el pecado de omisión. En ese sentido, el pasaje de la evaluación medida y periódica a la evaluación permanente y ubicua solo puede resultar en una especie de estajonovismo del trabajo inmaterial que, como su precursor estalinista, excede cualquier tipo de racionalidad instrumental y solo genera una corriente subterránea de debilitamiento y ansiedad. Al no existir una norma que precise cuánto es lo que uno debe trabajar, no hay una cantidad de trabajo tal que le permita a uno sentir que tiene empleo asegurado. Savonarola, Curriculum Mortis,
Curriculum Norte, qué buen nombre. En conjuntural.blogspot.com, 2008, Curriculum Norte, papá. Sería ingenuo imaginar que esta corriente subterránea de debilitamiento y ansiedad es un efecto colateral no buscado de la imposición de estos mecanismos de autovigilancia que, por lo demás, manifestantemente fracasan en la consecución de sus objetivos oficiales. Ni más ni menos que el pensador político conservador Philip Blunt afirmó que la metodología de mercado genera una una costosa y enorme burocracia de contadores, examinadores, inspectores, asesores y auditores, todos preocupados por garantizar la calidad y ejercer control, incluso el precio de aplastar la innovación, impedir la experimentación y elevar los costos. Philip Blunt, The Ownership State, Restoring Excellence. El reconocimiento hecho por Blunt es bienvenido, pero es importante rechazar la idea de que los fallos aparentes del gerencialismo son errores honestos de un sistema que, en sus intenciones más profundas, busca mejorar la eficiencia. Las iniciativas gerencialistas sirven a la perfección a sus objetivos reales ocultos, que son los de debilitar más aún el poder del trabajo y socavar la autonomía de los trabajadores como parte de un proyecto para restaurar las condiciones históricas de poder y riqueza de las clases hiperprivilegiadas. El monitoreo inagotable y la precariedad en verdad van de la mano. Como afirma Tobias Van Veen, el trabajo precario ejerce una presión irónica y a la vez devastadora sobre el trabajador. Por un lado, el trabajo nunca termina. El trabajador debe estar siempre disponible, sin derecho a ninguna vida privada ajena al tiempo de trabajo. Por otro lado, el precario es por definición descartable, incluso si se muestra capaz de sacrificar todas y cada una de sus esferas de autonomía en aras del trabajo. Tobias Van Veen, Business Ontology on Why Christmas Gets You Fried. Wow. La tendencia actual es que prácticamente todas las formas de empleo se vuelven precarias. En palabras de Franco Berardi, el capital ya no recluta a las personas, sino que compra paquetes de tiempo separados de sus portadores, ocasionalmente intercambiables. Franco dijo Berardi, Precarious Rhapsody, Semio-Capitalism and the Pathologist of the Post-Alpha Generation. Estos paquetes de tiempo no tienen ninguna conexión nocional con una persona o con derechos o necesidades, simplemente se encuentran disponibles o no en el mercado. Berardi también reconoce los efectos de las comunicaciones digitales que producen lo que él caracteriza como un sentido difuso del pánico, un estado en el que los individuos se encuentran a merced de una guerra relámpago de datos imposible de manejar. La aceleración en el intercambio de la información está produciendo un efecto patológico en la mente humana individual y más aún en el espíritu colectivo. Los individuos ya no pueden procesar conscientemente la inmensa y siempre creciente masa de información que ingresa en sus computadoras, teléfonos y pantallas de TV, en los periódicos online y en sus cabezas. Y sin embargo, resulta indispensable seguir, reconocer, evaluar y procesar toda esta información si desea ser competitivo, eficiente y triunfar. Es una cita del mismo libro que acabo de mencionar. Una de las consecuencias de las modernas tecnologías de la comunicación es que no cuentan con un espacio externo en el que uno pueda descansar de ellas y recuperarse. El ciberespacio se vuelve obsoleto el concepto clásico de espacio de trabajo. En un mundo en el que se espera de nosotros que podamos responder a un email de trabajo casi a cualquier hora del día, el trabajo no se limita ya a un lugar o un horario. No hay escape. Y no solo porque el trabajo se expande sin límites. Estos procesos comenzaron a colarse en la libido, de manera que el estrangulamiento provoca un exceso de telecomunicaciones. No se experimenta necesariamente como algo displacentero. Jerry Truckle afirma que muchos padres se estresan al tratar de responder sus emails y mensajes mientras intentan no dejar de prestarle atención a sus hijos, pero al mismo tiempo sienten una atracción magnética por sus tecnologías de la información que los ahogan. No pueden irse de vacaciones sin llevarse la oficina a cuestas. Su oficina está en su teléfono. Se quejan de que los jefes esperan de ellos que estén online continuamente, pero también admiten que su devoción hacia los dispositivos digitales excede con creces sus expectativas profesionales. Jerry Truckle, Alone Together, Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. Algunas cosas que se hacen por el trabajo, tareas que se llevan a cabo durante las vacaciones o tarde a la noche, no son vividas simplemente como demandas poco razonables del jefe. Desde un punto de vista psicoanalítico,
Es más fácil ver por qué estas demandas, incluso imposibles de cumplir, pueden libidinizarse. Porque justamente una demanda de este tipo es la que asume la pulsión de acuerdo con el psicoanálisis. Según Jody Dean, la compulsión por las comunicaciones digitales constituye una captura por parte de la pulsión tal como lo entendieron Freud y Lacan. Los individuos se encierran en círculos repetitivos con la conciencia de actuar sin ningún objetivo, pero sin poder oponer resistencia. Jody Dean, Block Theory, Feedback and Capture in the Circuits of Drive. La circulación interminable de las comunicaciones digitales yace más allá del principio de placer. La necesidad insaciable de chequear los mensajes, los emails, las notificaciones de Facebook es compulsiva, parecida a la necesidad de rascarse una picadura, aun a sabiendas de que así la herida empeorará. Este comportamiento, como todos los comportamientos compulsivos, solo aumenta la insatisfacción. Si no se encuentran nuevos mensajes en la bandeja de entrada, uno se siente decepcionado y vuelve a checar más rápido. Pero si hay mensajes, también nos sentimos decepcionados, porque nunca son lo suficientes. No hay techo para la cantidad de mensajes que a uno le gustaría recibir. Jerry Truckle ha hablado con personas que no pueden resistir la urgencia de enviar y leer mensajes de texto incluso cuando están manejando. A riesgo de hacer una broma demasiado sofisticada, puede decirse que este es un perfecto ejemplo de la pulsión de muerte, que no se define por el deseo de morir, sino por encontrarse entre las garras de una compulsión tan poderosa que uno se vuelve indiferente a la misma muerte. Y lo que llama la atención, a la vez, es la banalidad del contenido de la pulsión. Nada que ver con una tragedia al estilo de Red Shoes, en lo que la bailarina muere por el rapto sublime a la que lleva la danza. Hablamos de personas que se preparan para enfrentar la muerte por leer a tiempo un estatus de 140 caracteres que saben de antemano que es perfectamente banal. ¿Reforma pública o cura privada? La privatización del estrés es un sistema de captura perfecto, elegante en la brutalidad de su eficiencia. El capital enferma al trabajador y luego las compañías farmacéuticas internacionales le venden droga para que se sienta mejor. Las causas sociales y políticas del estrés quedan de lado mientras que, inversamente, el descontento se individualiza e interioriza. Dan Hind afirmó que el foco de las deficiencias de serotonina como la supuesta causa de la depresión deja en las sombras algunas de las raíces sociales de la infelicidad, tales como el individualismo competitivo y la desigualdad en la redistribución de ingresos. Y si bien existe un enorme corpus de trabajos que muestran los vínculos de la infelicidad individual con la participación política y el fortalecimiento de los lazos sociales, tanto como con la justicia de la redistribución del ingreso, una respuesta pública al estrés privado raramente se considera una primera opción de abordaje. Danheim de Retornos Públicos. Claro que es más fácil prescribirle una droga a un paciente que efectuar un cambio rotundo en la organización social. Y al mismo tiempo existe una multitud de emprendedores que le ofrecen la felicidad ya mismo en pocos pasos. La gente que se siente cómodo operando con la definición de felicidad y la autorrealización al interior de la cultura, y que puede vender esta felicidad sin sentir culpas, corroborar y corroborarse en la ingenuidad enorme de la persuasión comercial. El régimen farmacológico psiquiátrico fue central para la privatización del estrés, pero es importante que no pasemos por alto el rol, tal vez peor, que también tuvieron en la politización del estrés algunas prácticas más holísticas, como las de la psicoterapia. El terapeuta radical David Snell afirma que la frase de Margaret Thatcher de que no existe algo así como la sociedad, solo existen los individuos y las familias, encuentra un eco subterráneo en casi todos los abordajes psicoterapéuticos en la actualidad. David Snell, Power, Interest and Psychology. Elements of a Social Materialist Understanding of Distress. Terapias como la de la conducta cognitiva combinan el foco en la infancia, a la manera del psicoanálisis, con la idea propia de la autoayuda de que los individuos pueden convertirse en los amos de su propio destino. Smale le da el nombre muy sugestivo de voluntarismo mágico a la noción de que, con la ayuda experta de tu consejero o terapeuta, puedes cambiar el mundo, porque el mundo es cosa tuya en última instancia, para que ya no te provoque estrés. La propagación del voluntarismo mágico fue un factor crucial para el éxito del neoliberalismo. Incluso podríamos decir que el voluntarismo constituye algo así como la ideología espontánea de nuestra época. Por ejemplo, las ideas de autoayuda se volvieron influyentes en los programas de TV más populares. Eva y Luz, Intimidades congeladas, las emociones en el capitalismo, Buenos Aires, 2007. En el caso de Oprah Winfrey,
Es probablemente el mejor ejemplo, pero otros programas como los británicos Mary, Queen of Shops, The Fairy Shop Mother, promueven de modo explícito el emprendedurismo psíquico, característico del voluntarismo mágico. Estos productos nos aseguran que las trabas a nuestro potencial productivo son internas. Si no tenemos éxito, es porque no hacemos el trabajo necesario para reconstruirnos. La privatización del estrés ha sido una parte central del proyecto cuya meta principal fue la destrucción del concepto de lo público, ese concepto del cual depende fundamentalmente el confort psíquico. Necesitamos con urgencia una nueva política de salud mental organizada en torno del problema del espacio público. En su ruptura con la vieja izquierda stalinista, las varias formas de la nueva izquierda fueron a la casa de un espacio público desburocratizado y una mayor autonomía del trabajador, pero lo que encontraron fue gerencialismo y paseos de compras. La situación pública actual, con el mercado y sus aliados buscando obstinadamente la erradicación de todo vestigio socialdemócrata, constituye una inversión infernal del sueño autonomista de liberar a los trabajadores del Estado, el jefe y la burocracia. En un giro perverso y espectacular, los trabajadores se ven ahora trabajando más tiempo y más duro en condiciones deterioradas y por un peor salario para financiar en los hechos el rescate de la élite financiera por parte del Estado, mientras los agentes de dicha élite continúan tramando la destrucción de la red de servicios públicos de la que dependen los trabajadores. Y al mismo tiempo que un neoliberalismo ya desacreditado pergeña la intensificación de su proyecto, emerge una especie de autonomismo de derecha para el que la crítica de la burocracia socialdemócrata o neoliberal va de la mano de un llamado de restituir las tradiciones. El éxito del neoliberalismo tuvo como condición la captura de los deseos de los trabajadores que querían desesperadamente liberarse de las restricciones del Fordismo, aunque el consumismo individualista miserable en el que nos encontramos inmersos hoy en día no es la alternativa que buscaban. La opción de restituir algunas formas sociales del pasado no representa una respuesta persuasiva o creíble al problema. El capital ya ha aniquilado las tradiciones con las que sueñan los escritores como Blonde, y no hay vuelta atrás. Blonde es aquel conservador del que se agarró Fisher para hablar ¿sobre qué era? Leí hace 3 páginas, no me puedo haber olvidado. Bueno, no importa. Y esto no debería ser causa de llanto, todo lo contrario. No necesitamos vivir las formaciones sociales que ya han fracasado, y por razones que los izquierdistas deberíamos saber entender, necesitamos un proyecto político que en realidad nunca empezó, la creación de una esfera pública democrática. Incluso en el trabajo de Blond podemos discernir los lineamientos de un giro hegemónico. En su repudio dramático de los conceptos centrales del neoliberalismo, en su ataque a la moral del gerenciamiento y en su admisión tácita de que, contra lo que hubiera afirmado la misma Margaret Thatcher, ocurre que después de todo sí existe algo como la sociedad. Estos esfuerzos prueban hasta qué punto, luego del salvataje de los bancos de 2008, el neoliberalismo ha perdido credibilidad. El reciente reflote de la militancia joven en el Reino Unido nos hace pensar que la privatización del estrés ha entrado en crisis, y que en lugar de la depresión individual medicada, nos encontramos con expresiones de rabia pública. Esto puede aplicarse a los jóvenes en Latinoamérica que antes de que empezara la pandemia en Chile, en Ecuador, en Nicaragua, estaban rompiendo todo, sobre todo en Chile. Bueno, y en Argentina también. ¿Me había quedado? Estas expresiones, tanto como el descontento inútil pero masivo frente al gerencialismo que revola y sobreregula el trabajo, proveen el material con el cual podrían construirse los cimientos de un nuevo modernismo de izquierda, porque solo un modernismo de izquierda sería capaz de erigir una esfera pública que cure las numerosas patologías con las que nos inocula el capitalismo comunicativo. Ojalá. Ojalá. Fin del penúltimo capítulo del libro. La batería se está agotando. Voy a enchufar la computadora. Ya vengo. Ahí está cargando. Sí. Muy bien. Me voy a romper un poco las pelotas. Ahí está. Bueno, muy bien.
arranca Deseo Postcapitalista, que en la nota al pie dice que es un ensayo extraído del libro colectivo What Are We Fighting For? A Radical Collective Manifesto, editado por Federico Campaña y Emanuele Campigliolo, publicado por la editorial Pluto Press de Londres en 2012. A poco de iniciado el movimiento Occupy London Stock Exchange, la novelista de venida política conservadora Louise Mensch apareció en Have I Got News for You, el programa de la BBC, y comentó con sarcasmo que la aglomeración en esa zona comercial de la ciudad había producido las filas más largas en toda la historia de Starbucks. Y el problema no era solamente que los activistas tomaban café de marca, también usaban iPhone. La línea de su razonamiento era nítida. Por ser anticapitalista equivale a ser un anarco-hippie primitivo. Por supuesto que los planteos de Mensch fueron ridiculizados, y hasta el mismo programa en el que salieron al aire, Pero los problemas que ponen sobre la mesa no se pueden pasar por alto tan fácilmente. Si la oposición al capital no significa que uno tenga que mantener una postura antitecnológica y antiproducción en serie, entonces, ¿por qué se identificaba el anticapitalismo con esta especie de localismo de la comida orgánica? Al menos en la caricatura que hacen de él sus oponentes como Mensch, e incluso en la cabeza de alguno de sus seguidores. Estoy leyendo como el orto, pero me chupa un huevo. Esta perspectiva pasa por alto el entusiasmo que Lenin sintió por Taylor, el que Gramsci sintió con Ford, y el empeño tecnológico soviético en el marco de la carrera espacial, entre otros capítulos de la historia. No es novedad que el capitalismo ha tratado siempre de ejercer un derecho natural monopólico sobre el deseo. Recordemos el famoso aviso de Levis de la década del 80, en el que un adolescente ansioso ingresa de contrabando un par de jeans a través de un puesto de frontera de la URSS. Pero la aparición de los bienes de consumo electrónicos ha permitido al capital confundir deseo y tecnología al punto tal que el deseo por un iPhone se vuelve automáticamente idéntico al deseo de capitalismo a secas. Inevitable recordar otro aviso, el también célebre 1984 de Apple, en el que la aparición de la computadora personal quedaba igualada con el fin del control totalitario. Mensch no fue la única que se burló de los activistas de Occupy por su consumo de café de cadena y su empleo de bienes como los teléfonos móviles. En el Evening Standard de Londres, un columnista se quejaba porque son el capitalismo y la globalización los que produjeron las ropas que usan los que protestan, las carpas en las que duermen, la comida que comen, los teléfonos en sus bolsillos y las redes sociales que usan para organizarse. Ian Birrell, Why the St. Paul Rebel Without a Clue Can Simply Be Ignored. Pero los argumentos de Mensch y sus compañeros reaccionarios en respuesta a Occupy no fueron sino versiones de aquellos argumentos presentes en los extraordinarios textos antimarxistas que Nick Land escribió en la década del 90. Las provocaciones de teoría ficción de Land partían de un supuesto de que el deseo y el comunismo eran fundamentalmente incompatibles, y hay al menos tres razones para tomar esos textos en serio y no como una valentonada antimarxista. En primer lugar, porque en esos escritos Land mostró crudamente los problemas que la izquierda enfrenta hoy en día. Land adelanta la película hasta su futuro cercano, es decir, nuestro pasado inmediato, un futuro cercano en el que el capital se pasea del todo triunfante y muestra hasta qué punto esta victoria depende de la mecánica libidinal de la publicidad y las empresas de relaciones públicas, cuyas excrescencias semióticas parasitan lo que antiguamente fue el espacio público. Todo lo que no pasa directamente por el mercado cae triturado por la axiomática del capital y queda incrustado holográficamente a las marcas estigmatizantes de su obsolescencia. Una forma generalizada de publicidad negativa deslibidiniza todo lo que sea público, tradicional, piadoso, caritativo, autorizado, prestigioso o serio en pos de la seducción suave de la mercancía. Nick Land, Mechanic Desire, en Fang Noumena, Collected Writings. Un libro central de no sé, de la no sé, la filosofía es Nick Land. Aceleracionismo neorreaccionario. Land está en lo cierto al referirse a esta forma gerencializada. Land está en lo cierto al referirse a esta forma gerencializada. ¡Oh, la concha! Tengo un pedo en este momento.
Land está en lo cierto al referirse a esta forma generalizada de publicidad negativa, pero la cuestión está en cómo combatirla. En lugar del llamado a retirarse de la producción semiótica que hace la activista Naomi Klein en No Logo, ¿por qué no abrazar todos los mecanismos de la producción semiótica libidinal en nombre de un anti-branding postcapitalista? El estilo radical chic no debería ser un motivo de vergüenza para la izquierda. Bien al contrario, es algo que deberíamos incentivar y cultivar. ¿No fue justamente el momento del colapso de la izquierda coincidente con el punto en el que los conceptos de chic y radical dejaron de ser compatibles? Es hora que comencemos a valorar y proveer una connotación positiva a estos epítetos como radical chic y socialismo diseñador, porque justamente fue la homologación del diseño con el modo de producción capitalista lo que hace parecer el capitalismo como la única forma de modernidad posible. Es medio raro, a mí no me convence del todo, pero bueno. La segunda razón por la que son importantes los textos de Land es porque exponen una contradicción incómoda entre el compromiso oficial con la revolución de la izquierda radical y su tendencia real al conservadurismo en el terreno político, estético y formal. La fuerza casi hidráulica del deseo en los escritos de Land se opone al impulso derrotista hacia la preservación, la protección y la defensiva que resulta típico de la izquierda. Pero el delirio disolvente de Land es una especie de autonomismo invertido, en el que el capital asume todas las capacidades improvisacionales y creativas que Mario Tronti, Michael Hart y Tony Negri adscriben al proletariado y la multitud. Al sobrepasar inevitablemente todos los intentos del sistema de seguridad humano para controlarlo, el capital emerge como la auténtica fuerza revolucionaria capaz de someter todo, incluyendo las estructuras de la llamada realidad, a un proceso cabal de licuefacción, escape, síndrome chino planetario, disolución de la biosfera en la tecnósfera, crisis terminal de la burbuja especulativa, ultravirus y revolución privada de toda escatología cristiana o socialista. Nick Land en Meltdown en Fangnomen. ¿Dónde está la izquierda que pueda hablar con confianza en nombre de un futuro alienígena, que pueda celebrar y no llorar la desintegración de las sociabilidades y territorialidades existentes? Hay que tener una discusión sobre este capítulo porque realmente hay muchas críticas para hacerlo. O por lo menos marcar oposiciones, yo que sé. La tercera y última razón por la que los textos de Land valen la pena es porque reconocen el terreno en el que la política hoy en día opera, o debería operar si ha de ser efectiva. Un terreno que nos muestra la tecnología totalmente entrelazada en la vida cotidiana y el cuerpo. El diseño y las relaciones públicas son ubicuas, la abstracción financiera ejerce dominio sobre el gobierno. La vida y la cultura se subsumen en el ciberespacio. Por eso mismo, el hackeo de datos asume una importancia cada vez mayor. Así podría parecer que Land, el avatar del capital acelerado, termina confirmando ampliamente la afirmación de Zizek de que el trabajo de Deleuze y Guattari funcionaría como una ideología para los flujos desterritorializados del capitalismo tardío. Ver Slavoj Zizek, Órganos sin cuerpo, sobre Deleuze y sus consecuencias. Pero hay dos problemas con la crítica de Zizek. El primero es que toma de modo muy literal la promesa del capital, dando por descontadas sus propias tendencias a la inercia y la reterritorialización. El segundo es que la posición desde la que Zizek realiza su crítica depende implícitamente de la afirmación del carácter deseable y posible de una vuelta al leninismo estalinista. En el momento más álgido de la decadencia del movimiento obrero tradicional, fuimos forzados más de una vez a tomar partido por una dicotomía falsa entre el leninismo ascético y autoritario, que al menos funcionó bien en su momento, en cuanto pudo tomar el control del Estado y limitar la esfera del dominio del capital, y los modelos de autoorganización política, que han hecho efectivamente muy poco para desafiar en serio la hegemonía del neoliberalismo. Necesitamos construir aquello que se prometió tantas veces pero que nunca se hizo efectivo a lo largo de las sucesivas revoluciones culturales de la década del 60, una izquierda antiautoritaria efectiva. Con eso estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con las características, pero sí, obvio. En buena medida, lo que hace que el pensamiento de Deleuze y Guattari siga siendo válido en la actualidad es que como el trabajo de los autonomistas italianos que los inspiraron y a quienes ellos también inspiraron, Deleuze y Guattari se comprometieron a abordar este problema de una forma específica. Y lo que se debe hacer ahora no es defender porque sí a Deleuze y Guattari, sino entender el problema que ellos reconocieron y trabajaron. Es el problema crucial que enfrentamos hoy en día, es decir, la relación del deseo con la política en un concepto postfordista.
Dije concepto, contexto. El colapso del bloque soviético y el repliegue del movimiento obrero a escala global no se han debido solo ni fundamentalmente a una falla en la voluntad o en la disciplina de sus cuadros. Al contrario, fue la desaparición de la economía fordista y de sus estructuras disciplinarias concomitantes la que nos impide continuar con las viejas instituciones políticas y los viejos modos de organización social, etc., del campo de las clases trabajadoras, justamente porque ya no se corresponden estos modos con las formas reales del capitalismo contemporáneo y las subjetividades emergentes que lo acompañan o le plantean debate. Eric Allis en The Legend Politics, A Roundtable Discussion. Eric Allis, Claire Combuk, Peter Hallward, Nicholas Thoburn y Jeremy Hilbert. New Formation, volumen 68, número 1. Donde me queme acá. Nadie dudaría de que el lenguaje de los flujos y la creatividad se encuentra exhausto precisamente porque las industrias creativas del capitalismo se lo han apropiado. Y sin embargo, la proximidad de algunas ideas de Deleuze y Guattari con la retórica del capitalismo tardío no es una marca de su fracaso, sino un éxito patente al descifrar algunos de los problemas de la organización política bajo el posfordismo. El giro del fordismo al posfordismo, o de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control, para utilizar la terminología de Foucault y Deleuze, por supuesto que involucra un cambio en el régimen libidinal. Concretamente, se intensifica el deseo por los bienes de consumo financiados a crédito. Pero esto no significa que esta reinversión libidinal deba ser combatida mediante la afirmación de la antigua disciplina de clase. El posfordismo ha llevado a la descomposición de la vieja clase trabajadora. El occidente globalizado, cuanto menos, la clase trabajadora, ya no se concentra en los espacios industriales y sus formas de acción, por lo tanto, ya no son tan efectivas como antes. Al mismo tiempo, las atracciones libidinales del capitalismo de consumo deben ser enfrentadas por una especie de contralíbido y no simplemente por una deslibidinización depresiva. Pero todo esto implica reconocer desde la política la naturaleza fundamentalmente inorgánica de la libido, tanto como fue descrita por Freud y los surrealistas, por Lacan, Althusser, Haraway, por Deleuze y Guattari, entre otros. La libido inorgánica es lo que Lacan y Land llaman pulsión de muerte. No se trata del anhelo de morir, de extinguir el deseo en la muerte, lo que Freud llamaba principio del nirvana, sino de una activa fuerza de muerte definida por la tendencia a desviarse de cualquier regulación de homeostática. Como criaturas deseantes, somos nosotros mismos quienes rompemos el equilibrio orgánico, y la novedad de El Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia, como obra precursora de un nuevo relato histórico, está en su forma de combinar esta lectura de la libido inorgánica con la noción marxista hegeliana de que la historia tiene una dirección. Y una de las consecuencias de este análisis es que se tornó muy difícil de volver a encauzar esta libido inorgánica capaz de maquinar la historia y dotada de dirección propia una vez que ya se ha escapado del cauce. Si el deseo es una fuerza histórico-maquínica, su emergencia altera la realidad misma. Suprimir el deseo, por su parte, implicaría o bien dar un masivo y costoso giro de la historia hacia atrás, o bien provocar una amnesia colectiva a gran escala o una combinación de ambas cosas. Para Land, esta cuestión también implica que el poscapitalismo no tiene sentido salvo como fin al motor del cambio. Nick Land, Critique of Transcendental Materialism. En Fagnohumera. En este punto debemos regresar a Louis Mensch y entender que el desafío es imaginar una forma de poscapitalismo que pueda equipararse con la pulsión de muerte. De momento, lo que encontramos es que buena parte del anticapitalismo, por el contrario, se aboca a la búsqueda imposible de un sistema social orientado a la quiesencia total, al principio de Nirvana, es decir, orientado a un retorno al equilibrio místico primitivo, sin Starbucks y sin iPhone, de lo que se mofan Mensch y sus camaradas conservadores. Y es evidente que este retorno sería posible solo si se satisfacen dos condiciones: un apocalipsis tecnosocial o un retorno del autoritarismo. ¿De qué otra manera disolver la pulsión? Y si el equilibrio primitivista no es lo que queremos, fundamentalmente tendríamos que poder articular qué es lo que queremos, lo que equivaldría a desarticular el meollo que el capital forma con el deseo y la tecnología de consumo. Con todo esto en mente, podemos volver a considerar la pregunta inicial de hasta qué punto el deseo que suscitan Starbucks y iPhone es finalmente un deseo de abrazar el capitalismo.
Es llamativo ver que lo que se condena tan a menudo en el modelo de negocios de Starbucks es lo mismo que se le reprocha típicamente al comunismo: su carácter genérico, homogéneo, su capacidad de erradicar la individualidad y la iniciativa de los empleados. Al mismo tiempo, es esta especialidad genérica, más que el café caro y mediocre que ofrece, lo que explica buena parte del éxito de Starbucks. Empieza a parecernos que, más que haber una convergencia inevitable entre el deseo de Starbucks y el deseo del capitalismo, lo que hace Starbucks es alimentar deseos que solo puede satisfacer parcial y provisoriamente. ¿Qué nos impide pensar, en definitiva, que el deseo de Starbucks es el deseo reprimido del comunismo? ¿Qué es este tercer espacio que Starbucks ofrece? Un espacio que no es el hogar ni el trabajo, sino una prefiguración degradada del comunismo mismo. En su provocativo ensayo La utopía como replicación, originalmente titulado Walmart como utopía, Jameson se anima a abordar este objeto atacado por la furia anticapitalista. ¿Como un experimento del pensamiento? No. De acuerdo con la modalidad cruda pero práctica de Lenin, como una institución de la que, después de la revolución, podemos amputar lo que mutila capitalistamente este aparato excelente, sino más bien como algo similar a lo que Raymond Williams llamó lo emergente, en oposición a lo residual, la forma de un futuro utópico acechando a través de la niebla, un futuro utópico que debemos aferrar como oportunidad de ejercitar más plenamente la imaginación utópica, antes que como ocasión de hacer juicios moralizantes o practicar una nostalgia regresiva. Frederick Jameson, La utopía como replicación, en Valencias de la dialéctica. Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2003. La ambivalencia dialéctica que Jameson pide respecto de Walmart, admiración y juicio positivo, pero también condena absoluta, ya es parte de la conducta de los clientes de las cadenas de este tipo, como también Starbucks, muchos de los cuales se encuentran entre sus más fervorosos críticos, aunque no dejen de servirse de ellas habitualmente. Este anticapitalismo de los consumidores más devotos no es sino la contracara de la supuesta complicidad con el capital que Luis Mensch encuentra entre los militantes anticapitalistas. Para Deleuze y Guattari, el capitalismo se define por el modo en que simultáneamente engendra e inhibe los procesos de estratificación. En su célebre fórmula, el capitalismo desterritorializa y reterritorializa al mismo tiempo. No existe un proceso de descodificación abstracta, sino un proceso recíproco de recodificación a través de la personalización neurótica, la edipización. De ahí la disyunción típica de los comienzos del siglo XXI entre el capitalismo financiero tremendamente abstracto y la cultura de la celebridad edípica. El capitalismo no es más que un escape del feudalismo que necesariamente fracasa y que, en lugar de destruir las castas, reconstituye la estratificación social en la estructura de clases. Solo considerando esta distinción puede tener sentido la propuesta de Deleuze y Guattari de acelerar el proceso. No significa acelerar el capitalismo o alguno de sus rasgos sin plan y sin orden, únicamente para ver qué pasa y con la esperanza más íntima y más bien poco probable de hacerlo colapsar. Más bien significa acelerar los procesos de desestratificación que el capitalismo solo es capaz de obstruir. Una de las virtudes de este modelo es que pone al capital y no a sus adversarios del lado de la resistencia y el control. Los reaccionarios al capitalismo entienden la modernidad urbana, el ciberespacio y el fin de la familia solo como una caída desde un estado original comunitario y mítico. ¿No podemos, en cambio, pensar en la cultura del capitalismo de consumo, con sus comidas rápidas, sus restaurantes autoservicios, sus hoteles anónimos y su vida familiar desintegrada, como una prefiguración tenue de aquel campo social que imaginaban los primeros planificadores soviéticos como Savsovich? En la tradición de los sueños socialistas del colectivismo doméstico, Savsovich imaginaba la coordinación de todas las operaciones en la cadena de producción de alimentos que llevarán de las materias primas a las comidas terminadas y disponibles a la población en cafeterías, en comedores populares y en formas envasadas en contenedores térmicos. No sería necesario ya comprar alimentos, cocinarlos, poner la mesa o tener una cocina. El lavado de ropa, la costura, la reparación, incluso la limpieza doméstica, gracias a los electrodomésticos, serían industrializados de la misma forma. De esta manera, cada persona podría contar con una habitación para vivir y dormir sin tener que ocuparse del mantenimiento. Rusia se convertiría así en una vasta cadena hotelera sin cargo. Richard Stites
Stites, no sé cómo se pronuncia, Revolutionary Dreams, Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. Oxford University Press, 1989. El sistema soviético no logró alcanzar este sueño cuya realización quizás compete todavía a nuestro futuro. Si es que aceptamos que no estamos peleando por un retorno a las condiciones esencialmente reaccionarias de la interacción cara a cara y una línea de campesinos radicalmente puros que surcan un mismo pedazo de tierra durante toda la eternidad. Nick Land, Making It with Death, Remarks on Thanatos and Desiring Production en Fangdome. Esto es lo que Marx y Engels llaman la idiotez de la vida rural. Debemos pelear por algo distinto, por una construcción de la modernidad alternativa en la que la tecnología, la producción en masa y los sistemas impersonales de gerenciamiento contribuyan todos a la remodelación de la esfera pública. Y público no significa en este caso estatal. El desafío es imaginar un modelo de propiedad pública que no sea el de la centralización estatal como la que se dio durante el siglo XX. Algunas pistas de este modelo pueden encontrarse tal vez en las maravillas arquitectónicas de los últimos años del bloque soviético, fotografiadas por Frederick Chauvin, edificios que se parapetan en el colapso de un mundo con otro, en los que el futurismo y la ciencia ficción se chocan con el monumentalismo, en una especie de criptopop casi psicodélico. Frederick Chauvin, CCCP, Cosmic Communist Construction Photograph, Berlin, Taschen, 2010. Mientras que para Chauvin estos edificios son la floración pasajera de un sistema político y social putefacto, ¿no podríamos considerarlos reliquias de un futuro poscapitalista que todavía debe realizarse en el que el deseo y el comunismo se reconcilian en armonía? Ni modernos ni posmodernos, como sueños que flotan libremente, aparecen en el horizonte apuntando a la cuarta dimensión. Cita del mismo libro. Y fin de este libro. Bueno, se terminó Realismo Capitalista. Este señor que ven acá es Mark Fisher. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme hasta acá. En cualquier momento voy a estar subiendo un resumen de Realismo Capitalista. Y eso. Perdón si me tranqué mucho en esta lectura, pero bueno. Nada, no sé si alguien llegó hasta acá. Muchas gracias. Un beso y no sé. En algún momento voy a subir otro video.